Es el momento de conversar con el asambleísta Jorge Peñafiel del movimiento Construye, asambleísta nacional. Muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Oro Mar. Aún parece ser que no hay acuerdo con respecto a la propuesta planteada por el presidente de la República para aumentar a 3 puntos porcentuales el IVA, de 12 al 15%. Sin embargo, estamos revisando, de acuerdo al debate que se ha generado en la Comisión de Desarrollo Económico, que no existen posturas tajantes, sino al contrario, más bien flexibles. Mi querido asambleísta, muchísimas gracias, buenos días. ¿Cuál es lo más viable para no provocar un impacto en la ciudadanía y que se permita financiar esta guerra que enfrentamos los ecuatorianos y también la situación que atraviesa el país en temas o en materia económica? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimado Pedro, un placer estar aquí junto a ti, a todos los televidentes y a las personas que nos miran y nos escuchan. Bueno, en principio decir que el proyecto de ley de incremento del IVA ha sido un proyecto de ley presentado con una sola visión, es decir, no fue debatido ni conversado entre ninguna de las bancadas que conformamos la Asamblea Nacional, ni tampoco ha sido socializado de una manera inicial, anterior a la presentación del proyecto. Y eso ha preocupado mucho las condiciones propias de nosotros y sobre todo porque vemos que no hay un acuerdo ni un interés de procesar ese acuerdo a la interna de la Comisión de Desarrollo Económico, ni tampoco en general a los asambleístas que formamos parte de la Asamblea Nacional. Ahora, el proyecto de ley solamente incluye el incremento del IVA. Se ha hablado de parte de la Comisión que se podrían incorporar otro tipo de normativa, otro tipo de impuestos, sea el ISD, sea el impuesto a la renta, sea la contribución especial que hablan también ciertas bancadas, algo que en principio sería inconstitucional y hay que mencionarlo, porque la iniciativa tributaria corresponde exclusivamente al presidente de la República y eso hay que respetar. Entonces, ¿cómo sería el trámite para la aprobación de esta propuesta del Ejecutivo? Debió primero haberse presentado en el Pleno de la Asamblea para discutirlo, para analizarlo, para debatirlo y posteriormente la Comisión de Desarrollo Económico con esos insumos iniciar un proceso de afinación del documento para posteriormente su respectiva aprobación. ¿Se ha hecho todo lo contrario, asambleísta? A ver, sí, efectivamente no hubo una socialización mínima anterior. La propuesta de ley ha sido presentada sola y exclusivamente por parte del movimiento oficialista sin acercarse a ninguna de las bancadas de la propia Asamblea Nacional, ni siquiera a las bancadas aliadas del gobierno nacional. La Revolución Ciudadana, así como el Partido Social Cristiano, no han conocido tampoco la propuesta y por eso es que en este momento ellos también están posicionándose en una lógica de que no es correcto que solamente sea el incremento del IVA la solución aparente por parte del gobierno nacional a la crisis financiera. Las alternativas están allí, nosotros hemos presentado alternativas, nosotros hemos presentado propuestas, entiendo que las bancadas de la Revolución Ciudadana y también Social Cristiana han presentado propuestas, han mencionado efectivamente cuáles podrían ser las alternativas para financiar y que la carga económica de la guerra y en general el déficit financiero que vive el Ecuador no recaiga solamente en los hombros de la ciudadanía, sino también en las personas que conforman el Estado ecuatoriano, ¿no? El presidente de la República tiene que hacer un esfuerzo también de recorte económico fundamental en las instancias propias que le corresponden a él. Es decir, que la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional debe decidir si es viable o no el incremento del IVA y no presentar alternativas para financiar esta guerra o financiar lo que está sustentando el presidente de la República. Se han violentado derechos constitucionales, como usted lo menciona, pero también procedimientos parlamentarios. A ver, yo no creo que exista, más bien dicho, se lo digo directamente, la Constitución prohíbe que sea cualquier otra persona la que presente modificaciones tributarias. En la Constitución se establece que el único que puede presentar modificaciones tributarias o cualquier tipo de propuesta relacionada a la materia fiscal sea exclusivamente el presidente de la República. Entonces, si la Comisión pretende incorporar cualquier otro impuesto que no sea el IVA, es decir, que no sea la propuesta que presentó el presidente, estaríamos ante la inconstitucionalidad de la propuesta de ley modificada por parte de la Comisión. Lo que puede hacer es que el presidente de la República remita
un alcance a su propuesta económica en donde se establezcan estos cambios, y ahí sí podría pasar la constitucionalidad y además también poderla socializar antes, que han sido los dos elementos fundamentales por los cuales se ha señalado que no existe sociabilización de este proyecto ni tampoco acuerdo. Entonces estamos ante la posibilidad de resolver el problema financiero, pero esto tendrá que ser en acuerdo o de otra manera no serlo, y si es que no es, podría pasar por el Ministerio de la Ley, y hay que también alertar a la ciudadanía sobre esa posibilidad, porque los plazos se empiezan a cumplir, y si la Comisión de Desarrollo Económico no sesiona, no resuelve sobre el primer informe para primer debate, evidentemente estamos ante la verdadera posibilidad de que se resuelva el tema por el Ministerio de la Ley. ¿Y hasta cuándo es el plazo para que la Comisión de Desarrollo Económico defina si hay incremento o no del IVA para que posteriormente pase al Pleno de la Asamblea Nacional y no pase precisamente por el Ministerio de Ley? Allí, siguiendo el propio cronograma establecido por parte de la Comisión, tienen hasta el día jueves de esta semana para emitir un informe y luego enviarlo al Pleno de la Asamblea Nacional para que sea convocado este fin de semana. Es decir, en principio, estamos con los plazos bien cortitos. Ya de aquí hasta el día jueves tiene la Comisión para emitir un informe, y luego de ese plazo tienen 48 horas para realizarse ya la convocatoria para primer debate. Luego de ese debate regresa a la Comisión para tramitarse en 3 días y tener todo listo para emitir una ley económica urgente hasta el 11 de febrero, que es cuando se cumple el plazo de los 30 días desde la presentación del proyecto de ley. Entonces, estamos con los plazos cortos. La Asamblea tiene que entender, la Comisión, en donde no tiene presencia el Movimiento Construye, hay que decirlo, tiene que entender que aquí estamos ante la verdadera posibilidad del Ministerio de la Ley y que pase por esa razón y no por una razón objetiva, debatida, discutida y resuelta por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Se están analizando algunas aristas y se están haciendo algunos aportes y alternativas de los miembros de quienes pertenecen a la Comisión de Desarrollo Económico. Por ejemplo, se está manifestando que se incremente el IVA del 13% de manera permanente y el 15% hasta el 2026, es decir, 2 años. ¿Bajo qué criterio técnico, económico y viable es lo que se pueda plantear? De esta manera, ¿sí es bien recibida este aporte para que la Asamblea o el Pleno de la Asamblea lo debata? A ver, hay algunas cosas. Nosotros hemos dicho que la carga del costo de la guerra y del déficit financiero que vive el Estado ecuatoriano no puede recaer solamente en la ciudadanía. Eso tiene que ser un esfuerzo conjunto, incluido el propio presidente de la República y el Estado ecuatoriano en general. El recorte financiero del Estado ecuatoriano, la revisión de los subsidios a las gasolinas, la propuesta que nosotros hemos hecho de financiamiento, también de parte de la revisión, por ejemplo, de la remisión tributaria de hace 1 mes y 1 semana, que el presidente de la República, conjuntamente con su mayoría, aprobaron para las personas que más tienen, es absolutamente necesaria revisarla nuevamente. No puede ser que, por un lado, con una mano, estemos dándoles beneficios tributarios, condonándoles impuestos a los más ricos por aproximadamente $1.000 millones, y con la otra mano le queremos cobrar esos $1.000 millones a la ciudadanía. Es decir, nos están queriendo tomar el pelo, y eso no se debe permitir desde la Asamblea Nacional, y la propuesta del Movimiento Construye es: revisemos eso, revisemos los beneficios tributarios de hace 1 mes, revisemos el tema de la focalización de los subsidios, y revisemos también el esfuerzo del recorte del Estado que tiene que realizar también, y luego de eso podemos conversar precisamente para una propuesta que verdaderamente sea beneficiosa para el país. No cabe subir impuestos, no cabe en este momento ofrecerle a la ciudadanía que ellos sean los que paguen la factura, y en ese sentido va a ser nuestra posición en el Pleno de la Asamblea Nacional. El recorte del tamaño del Estado también está dentro de la agenda del presidente de la República, ya lo anunció, y con respecto a lo que usted manifiesta, que deben haber otras alternativas para que no solamente el sacrificio o el peso de este sacrificio recaiga en los ciudadanos, también debe recaer en las grandes empresas y en el sistema financiero. Y es allí donde los miembros de esta comisión también están planteando, por ejemplo, que los bancos aporten en base a sus utilidades,
así como los empresarios que hagan un aporte sobre la rentabilidad extraordinaria. ¿Esto sí se debe acoger? Bueno, lo hemos dicho, esas propuestas son inconstitucionales, en principio. Antes de mencionar, digamos, el tema técnico o el análisis técnico de las propuestas, tiene que ser presentadas por parte del presidente de la República, porque si la comisión lo presenta como modificatoria a la ley, esas modificaciones van a ser declaradas inconstitucionales. ¿Sería rechazada de manera inmediata por el Pleno de la Asamblea? Pero es que tendría que ser rechazado por inconstitucionalidad, y es más, se incorporaría una barrera adicional más allá de la discusión de la pertinencia o no de esas medidas, pero se incluiría una objeción constitucional, imagínese usted. Entonces hay que hacer las cosas bien, no cabe improvisaciones aquí. No cabe poner cualquier cosa para salir del bache y poder continuar. Aquí hay que atender el tema de manera directa, el tema bastante claro y sobre todo respetuoso con los ciudadanos, que eso y quienes los representan son los asambleístas en la Asamblea Nacional. También había incomodidad con respecto a la dispersión del objetivo para sustentar precisamente el incremento de IVA de 3 puntos porcentuales, que es lo que plantea el presidente de la República. Y decía yo dispersión porque primero se decía que era para financiar esta guerra, posteriormente para sufragar las remuneraciones de los servidores municipales, entre otras cosas. ¿Esto ya está más claro, asambleísta? Eso también es algo importante a mencionar. Nosotros vemos mucha improvisación de parte del presidente. En principio nos dijo, financiemos la guerra con el IVA. Entonces era un tema de seguridad. Luego nos dijo, necesitamos financiar los pagos de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces ya no era un tema de seguridad, era un tema de pagos atrasados. Ahora nos dice que necesita ese dinero para la estabilidad económica. Entonces ya no es ni siquiera para la seguridad, ni tampoco para los gobiernos autónomos descentralizados, sino para darle estabilidad a la economía. Entonces, primero queremos ver un programa. Queremos ver y saber a dónde van los recursos de la ciudadanía, dónde van a ponerse esos dineros el Estado ecuatoriano. No cabe financiar reelecciones de nadie. Y eso es algo importante a mencionar. Aquí estamos ante una emergencia tan profunda y tan grande como es la seguridad en el Ecuador y no podemos distraer de ese objetivo. Si es que el presidente de la República quiere estabilizar las finanzas, tiene que presentar un programa económico que le permita estabilizar la economía. No puede, en este punto y en este momento, pretender utilizar el sistema de incremento de tributos diciendo que es para una cosa cuando es efectivamente para otra cosa. Asambleísta Jorge Peñafiel, muchísimas gracias por atender esta conversación, este diálogo con Noticias Oro Mar. Muy gentil. Vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria, ya retornamos.